Yo les voy a hablar sobre el conocimiento científico. El conocimiento científico es un conjunto de saberes comprobables dados por ciertos pasos contemplados en el método científico. Es decir, son aquellos saberes que se obtienen mediante un estudio, ya sea verificable, riguroso o metódico. Riguroso se refiere a que tiene que ser obligatorio o muy necesario. El conocimiento científico se sustenta en evidencias y se recoge en teorías científicas. También se sustenta en la comprobabilidad de sus apreciaciones aplicando mecanismos experimentales y repetibles. Yo les explicaré lo que es experiencia y fiabilidad. La experiencia es una forma de conocimiento o habilidad derivada de la observación, de la participación y de la vivienda de un suceso. En filosofía, la experiencia es interpretada en forma materialista e idealista, según la interpretación de materialismo dialéctico objetivo que existe independientemente de la conciencia del hombre. El concepto de experiencia, desde el punto de vista marxismo, incluye todo el conjunto de práctica social de los hombres. La experiencia se crea en el proceso recíproco del hombre y el mundo exterior, en el proceso de la actividad práctica y en primer lugar de la actividad materia productora, por el cual el hombre modifica la naturaleza y se modifica a sí mismo. La fiabilidad es una disciplina que forma parte del campo de fiabilidad de sistemas, en medida en que el hombre puede ser considerado como parte integral de un sistema. Se considera que el componente humano es de una complejidad mucho mayor que otro componente y por lo tanto las técnicas aplicables a la fiabilidad humana o complementariamente del error humano son específicas e integran aspectos psicológicos a las habituales técnicas matemáticas. Yo voy a hablar sobre la verdad. Es la coincidencia de una afirmación o la veracidad de algún argumento en hechos a la realidad. A lo que dicha afirmación se define a la fidelidad de una idea. El concepto de verdad es uno de los grandes problemas de la filosofía para comprobar la veracidad de ciertos hechos. Las teorías de la verdad es la teoría de la correspondencia, de la coherencia y de los consensos. Les voy a hablar ahora sobre la falsedad. Fue definida por Aristóteles, que consideraba falso lo que hallaba en una contradicción con la realidad. Esto quiere decir que un argumento fuera de la realidad no es real totalmente, no tiene una veracidad que pueda comprobarse. Ahora les voy a hablar sobre la observación, que es una percepción exterior orientada a un fin de proporcionar un material de investigación. Esto quiere decir que tienen que observar un objeto, tiene que haber una cierta vigilancia a un objeto para poder hacer una observación científica. Existen observaciones simple, compleja, directa e indirecta, y esto quiere decir que en el proceso de la observación está ausente la influencia dominante del sujeto al objeto. Bueno, compañeros, de mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros y maestros. Yo les voy a hablar sobre qué es la teoría, las leyes y la aceptabilidad. La teoría es cuando hacemos investigaciones y recopilamos esta investigación desde distintos puntos de vista. Siempre y cuando las investigaciones sean reales es cuando ya se va a dar a conocer y así podremos tener un amplio conocimiento sobre el tema o los temas que se están tratando. Existen 7 tipos de leyes. Una de ellas es la de causa y efecto. Para Hume dice que tras la observación y la experiencia traemos consigo el pensamiento de otras personas. Por ejemplo, cuando observamos algún objeto y intercambiamos nuestro pensamiento con otra persona, podemos crear diferentes conceptos, así ellos pueden ampliar su conocimiento dentro de ese concepto o nosotros podemos cambiarlo. La siguiente ley es la contigüidad. La ley de la contigüidad es muy importante ya que es la base
de las ideas complejas, prácticamente la subsistencia. La subsistencia es algo que está por debajo de las cualidades, o sea que observamos no solo físicamente. La tercera ley es la ley de la semejanza. La ley de la semejanza es muy importante por el trato que tenemos hacia las cosas. Los objetos que observamos semejantes siempre deben tener las mismas propiedades y los poderes causales. La cuarta ley es la ley divina positiva. Santo Tomás lo entiende como algo real, algo que ha sido positivamente relevado al hombre. La quinta ley es la ley eterna. Santo Tomás dice que es el descanso en la propia razón de Dios. La sexta ley es la ley natural. Santo Tomás nos dice que es la adecuada realización para los bienes que se nos proporcionan. La última ley es la ley positiva. Estas son promulgadas por el Estado. Esto quiere decir que son leyes que están escritas formalmente y que estas son regidas. Compañeros y profesor, yo les voy a hablar mi tema es el método y la certeza. El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que se ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en observación sistemática, medición, experimentación y la formulación de análisis en modificación de hipótesis. El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Un paso de un método científico es la observación, inducción, hipótesis, experimentación, antítesis, tesis o teoría. Los diferentes tipos de método en conocimiento es el método inductivo, método deductivo, método análico, método sintético, método hipotético deductivo, método histórico y comparativo y método dialectivo. A continuación les voy a hablar de la certeza. La certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Quien tiene una certeza está convencido de que sabe algo sin posibilidad de equivocarse, aunque la certeza no implica veracidad o exactitud. Esto quiere decir que una persona puede afirmar que tiene una certeza y sin embargo la información que maneja sea falsa o verdadera. Un ejemplo, no puedo darte la certeza, pero créeme que el mes que viene podremos comprar un coche nuevo. La certeza, por lo tanto, se basa en una evidencia o en lo que el sujeto toma como evidencia de carácter. Lo evidente del conocimiento posibilita la afirmación y la posesión de la verdad. A lo largo de la historia, muchos son estudiosos, filósofos y pensadores en general que han abordado la certeza en sí, también su similitud o su diferencia respecto a lo que sería una opinión. Clásicos de la filosofía griega como Aristóteles y Platón, que basaron sus ideas en pilares tales como el conocimiento, el entendimiento, la experiencia y los sentidos. Tampoco habría pasar por alto el papel que jugó el francés René Descartes, el padre de la filosofía moderna, en el análisis del término que nos ocupa. Él dio un giro a las ideas que se habían concebido al respecto al momento y vino a dejar patente que la certeza no estaba basada en el conocimiento como se había venido explicado, sino más bien en la conciencia que se tiene de un hecho concreto a la verdad. Y bueno, eso es de mi parte. Sigue el siguiente tema.